Mi nombre es Guillermo Pacheco y vengo a hablar contigo ahora de otra de las características del liderazgo. Es cuando nosotros podemos entender que el liderazgo tiene varias características y es lo que en estos segmentos tú vas a estar recibiendo y el esfuerzo que se está haciendo para poder analizar contigo cuáles son algunas de las características que el liderazgo tiene que tener en estos tiempos. Y tenemos que entender una cosa. Nunca antes como en estos tiempos se necesita un liderazgo que pueda tener varias referencias, varias distinciones, varias herramientas. Yo lo llamaría la multidimensionalidad del liderazgo. Podemos hablar de multidimensionalidad corta cuando se tienen solo 2 o 3 elementos y ese liderazgo hace 30 años funcionaba muy bien. Pero si hablamos de la multidimensionalidad del liderazgo en estos tiempos, cuando tenemos una velocidad que va mucho más allá de lo que podemos entender, incluso cómo nosotros podemos relacionarnos en este entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, con algunas de esas características. Déjame darte 2 en este tiempo. Voy a hablar primero de la determinación. ¿Qué es determinación? Determinación se refiere cuando una persona tiene la cualidad de ser determinada y esta persona establece definiciones, limitaciones y conceptos en su vida, las cuales se dirige. Y estos elementos forman parte de las decisiones que esta persona ya está tomando. Es como dijera, estas determinaciones en la toma de decisiones no le permite desviarse. ¿Cómo hacemos nosotros para poder entender que no le va a permitir desviarse? Y vemos algunas oportunidades de que el liderazgo se tenga que mover en esa vía, determinación. Y yo quiero hablar contigo de un personaje donde nosotros podemos entender la determinación, cómo él sabía a dónde quería llegar y esta niebla que produce lo VICA no lo iba a mover aun cuando pudiera tener él diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Esta determinación es la que le permite a él ver más allá de lo que pueden ver la gente normal. Y yo quiero hablarte en este tiempo de cómo Moisés podemos sacarle una lección rápida, porque venimos hablando de José y Daniel, pero cómo nosotros podemos sacar de Moisés, porque Moisés era una persona con un liderazgo tan determinado que la persona podían saber que estaba ahí. Un liderazgo determinado, donde la determinación es su mayor característica, es cuando la gente puede saber que estás ahí, y con Moisés la gente sabía que él estaba ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos ver cómo una persona, primero entender que la persona tuvo una función, recibió toda la educación que nos podemos haber imaginado en la corte real faraónica, en la corte real de Egipto. Y cómo nosotros podemos tomar eso para entender que él ya tenía un conocimiento extremo y cómo él puede entender que le hacía falta nuevas distinciones para el propósito que tenía Dios para su vida. Entonces, cuando nosotros contraponemos esto a lo de Daniel, nosotros podemos ver en Daniel su determinación cuando sus enemigos, aquellos envidiosos que iban en contra de lo que él hacía, logran convencer al rey a que haga un edicto para que todo aquel que adorara a otra persona o a otro dios que no fuera el rey, fuera tirado a los leones. Uno pudo haber dicho: Dios, perdóname, pero mira, yo quiero seguir con vida para seguir hablando de ti, mejor no lo voy a hacer. No, él fue determinado a cumplir lo que él creía. Él sabía que su Dios era más grande de cualquier circunstancia. Él sabía que su Dios era más grande que cualquier edicto. Y eso es lo que le permitió a él salir probado de esto, y no solo salir probado, le permite a Daniel salir promovido. Siempre cuando nosotros vemos esa determinación en Daniel, nosotros podemos ver que él era promovido. Siempre el Señor lo libraba, lo guardaba de todo esto que sus enemigos podían estar viendo con él, y él sabía que había algo que lo libraba. Y ahí entramos a una segunda característica, es la pertenencia. Cuando tú tienes el sentido de pertenencia, que primero tenemos una pertenencia vertical, que esa verticalidad es la pertenencia al reino de Dios. Y una segunda es
es al reino de este mundo. O sea, nosotros vivimos en un mundo sobrenatural en lo horizontal, pero vivimos en una sobrenaturalidad por nuestra relación en lo vertical. Y podemos ver en Daniel cómo él jugaba esas dos dimensiones, lo horizontal y lo vertical. Lo horizontal por su determinación, o sea, en lo horizontal era la determinación que él sabía de lo que tenía que alcanzar. Y su pertenencia era algo que él sabía que no iba a ser movida, que es la dimensión vertical. Su pertenencia al reino de Dios. Y él actuaba siempre en base a esa determinación primero y a esa pertenencia. La pertenencia era lo que a él le terminaba de revelar su identidad de hijo de Dios. Y la pertenencia le daba a él la oportunidad de moverse en la dimensión vertical, en esa pertenencia, y es donde nosotros tenemos que movernos primero en la parte vertical, que es nuestra relación con Dios, como el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando nosotros hablamos en el liderazgo y cómo el liderazgo tiene que ser determinado, cómo el liderazgo tiene que tener una visión de pertenencia que le permita a él saber que no va a haber nada que lo mueva justamente de esa pertenencia. Y en el caso de Daniel y en el caso de sus amigos más tarde podríamos ver exactamente eso. Cómo Daniel lograba la determinación desde la pertenencia, o sea, lo vertical determina tu horizontalidad. Entonces, nosotros podemos ver cómo nos movemos en esos sentidos, cómo nosotros nos podemos mover en que si nosotros podemos quitar la comodidad en cuanto a lo que nosotros queremos alcanzar, pero hay una determinación que nos permite ver a nosotros que la pertenencia me lleva a mí a que yo quiera alcanzar lo que Dios tiene y un propósito para mí. Déjame nuevamente recordarte el tema de la determinación, porque el tema de la determinación es lo que nos va a permitir ver lo horizontal. Cuando dice la determinación es cuando alguien determina que algo se haga. En esta otra nueva manera de verlo Daniel estaba determinado a que algo se hiciera y que era no dejar de adorar a su Dios, no dejar de adorar a aquel Dios que lo sabía llevar, no dejar de adorar a aquel Dios que sabía que lo iba a posicionar. Él sabía, después entendamos una cosa, él tuvo que pasar un proceso, Daniel, en que le fue quitada una pertenencia terrenal, le fue quitada la pertenencia de un pueblo donde a él lo traen, le ponen un nombre, le quisieron hacer comer y beber lo que comía y bebía el rey, pero él, aunque asume la identidad terrenal del pueblo, no se contamina con eso, pero lo que no se movió fue su sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia que él lo hacía ver que aunque yo me vista de una manera o aunque me cambiaron el nombre, mi sentido de pertenencia al reino de Dios no se variaba. Y este es un gran desafío en este tiempo para el liderazgo. Nosotros tenemos que aprender que nos tenemos que mover en diferentes niveles. Nosotros, este liderazgo, si lo vemos desde el lado espiritual, es un liderazgo llamado a no impactar solo dentro de lo espiritualmente hablando que conocemos dentro de un templo o solo con las personas que creen lo mismo que yo quiero. Esa determinación me tiene que hacer a mí tocar otros niveles. ¿Cómo era que Daniel, siendo un hombre determinado por el sentido de pertenencia, le permitía alcanzar a otra gente? Nosotros vemos cómo Daniel estuvo con 3 reyes. Y siempre la determinación y el sentido de pertenencia nunca se perdió. Nunca perdió él ese sentido de pertenencia del reino de Dios, ese propósito que el Señor tenía, y nunca fueron movidos esos valores. ¿Pero qué? En lo horizontal teníamos una relación de la determinación. ¿Cómo yo me esfuerzo para poder alcanzar algo que está determinado? Y pueden ser 2 cosas en esto. Puede ser lo que tú puedas, en base a tu visión, determinar para lo que yo pueda lograr. Pero también está el propósito de Dios para tu vida, que eso no varía. No varía. Y un líder determinado y con sentido de pertenencia sabe primero descubrir su propósito. Fue lo que hizo Daniel. Fue lo que hizo Daniel. Ese sentido de pertenencia viene de que tú conoces tu identidad de una manera en que no te mueves.
No te mueves y de ahí viene la determinación de alcanzar lo que empiezas. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora con muchos líderes que intentan llegar a otros niveles es que rápidamente el tiempo, tú tienes que entender que para ser determinados tienes que creer en los procesos. El proceso tiene un tiempo que tú te vas a llevar para alcanzar algo, pero no podemos creer que los procesos van a ser de la noche a la mañana. Sí, entendemos que en esta época los tiempos han sido acortados. Este tiempo pandémico y cuarenténico acortó los tiempos y nosotros tenemos que tener la capacidad y el entendimiento para saber cómo acortamos los tiempos. Y es ahí donde entra el tema de la pertenencia y la determinación. Cómo el sentido de pertenencia va a hacer que tú puedas saber que lo que verticalmente estás construyendo va a ser el andamiaje de lo horizontal, de la determinación. Un líder determinado termina lo que empieza, pero no lo vas a poder alcanzar si el sentido de pertenencia, eso que te permite tener esa identidad de qué es lo que tú juegas en el reino, no vas a poder alcanzarlo. Y es esa determinación que es la que estamos buscando transmitirte a ti. Como el liderazgo determinado, si lo podemos apellidar en este momento determinado, es aquel que busca primero no despegarse de su sentido de pertenencia. Nada lo va a mover de eso. Él tiene su identidad que no se mueve. Y es una buena manera de que hoy, al terminar este tiempo, nosotros podamos pensar qué es lo que te está moviendo que no te deja sentir pertenencia. Primero al reino de los cielos o pertenencia a lo que tú tienes que hacer y cómo esto genera una determinación para saber terminar lo que nosotros empezamos, aún a pesar de esta niebla que se genera por este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero yo con visión, con certeza, con convicción, con esa ansiedad de llegar a lo que el Señor tiene para mí, yo lo puedo hacer. Yo puedo estarme moviendo en el ámbito de la inexplicabilidad, de lo sobrenatural, a partir de mi sentido de pertenencia que no se mueve y de la determinación que voy a alcanzar lo que ya arranqué. Y es en este tiempo cuando entonces tú puedes tener el sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia te va a dar esa determinación para alcanzar lo que empiezas. Es lo que estamos buscando en este tiempo. Liderazgo que tenga sentido de pertenencia en lo vertical, que sepa que no va a haber nada que va a mover ese sentido de pertenencia y que le va a permitir tener una determinación en lo horizontal, porque te vas a mover y no va a haber nada que te pueda desviar y vas a terminar lo que siempre empieza. Seguro que también la lección que viene te puede llevar a siguientes niveles y esto, determinación y pertenencia, era lo que quería dejar contigo en este tiempo. Gracias porque ha sido un buen tiempo para mí darte y tú para tratar de escoger nuevas distinciones y sé que te van a ayudar para ser un mejor líder.